A partir de un proyecto de investigación del Plan Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación, que tiene que ver precisamente con la planificación de la accesibilidad y dentro del paradigma de la ciudad de 15 minutos. Está aquí el investigador principal del proyecto, el profesor Pachilamiki, de aquí del Departamento de Urbanística de la Universidad Politécnica. Yo que soy José Carpio, profesor del mismo departamento y co-coordinador de este foro junto con el profesor Lamiki. Y nos acompañan para esta inauguración. Tenemos el placer de contar con Alejandro Tamayo, en la otra esquina de la mesa, que es subdirector de nuestro departamento de urbanística de la UPM, y José Luis Infanzón, que es perdón, sí, director de Espacio Público del Ayuntamiento de Madrid, y con una dilatadísima experiencia en esta administración. Así que, en otro particular, les doy la palabra, José Luis. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, de parte del Ayuntamiento de Madrid, de quería dar la bienvenida a todos y a todas a este congreso que me parece que trata uno de los temas medulares del debate contemporáneo de la ciudad, ¿no? Bajo este nombre, bajo este epígrafe muy mediático, que sabemos que fue generado por Henry Moreno Asunción, pero que detrás de él está un concepto de la ciudad de los 15 minutos, seguramente, y bajo este paraguas, seguramente se puede hablar y debatir de algunos de los temas, yo creo que más interesantes y de algunos de los desafíos más importantes que tiene la ciudad contemporánea. Hablar de la ciudad de los 15 minutos seguramente es hablar del concepto de proximidad, y hablar de proximidad para nosotros que somos urbanistas o arquitectos tiene que ver con el tiempo, pero sobre todo también tiene que ver con la distancia. Recorrer 15 minutos es aproximadamente recorrer algo más de 1 kilómetro. 1 kilómetro es esa distancia, 1 kilómetro y algo, que se puede recorrer andando en 15 minutos y en el cual deberíamos encontrar la mayor parte de los servicios, equipamientos y elementos necesarios para la vida de una ciudad. El problema que tienen las ciudades contemporáneas, que tienden a crecer indefinidamente en muchos casos. Y claro, lo griego lo hacía muy fácil. Cuando una ciudad llegaba a un determinado tamaño, iban y fundaban una nueva, ¿no? Eso es algo que nosotros no podemos hacer. Entonces tenemos que encontrar algunos instrumentos que lo que nos permitan es algo que yo creo que es muy importante, que es reequilibrar las metrópolis contemporáneas, o como decía, las megaregiones metropolitanas, en los cuales las distancias y los desplazamientos superan las escalas de las que estamos hablando, las escalas de la proximidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que estamos hablando al final es de cohesión social y territorial, y estamos hablando de calidad de vida, ¿no?, en las ciudades. Y como bien también tiene otro objetivo el Congreso, estamos hablando de la salud de las personas. Me parece importante esta asociación de urbanismo y salud, porque probablemente, bueno, yo personalmente en los últimos años he empezado a estudiar cosas vinculadas a la medicina, y un día me pregunté, ¿y por qué ahora me interesa esto? Y lo que me he dado cuenta, que lo que me parece interesante, sobre todo de la medicina más avanzada, es que trata la integridad del humano, la integridad de las personas y del cuerpo humano, y que es un organismo complejo. Es un organismo complejo. Sí, sí, perdona, si no se me oye. No, es un organismo complejo, tan complejo como nacionales. Y entonces la pregunta es cómo abordar primero el diagnóstico y luego las actuaciones en un organismo tan complejo. Porque a veces muchos de estos conceptos participan últimamente en algún encuentro, en alguna cultural, en algún debate, y se manejan de las actividades, minutos, comunes o conceptos políticamente correctos que siempre conviene mencionar. A veces pensamos que estamos cubiertos y son políticamente correctos, y nuestras situaciones están encaminadas
pudiéramos verdaderamente incidir en este concepto de la ciudad de los 15 minutos, que al final es incidir en el modelo urbano. Estamos hablando de modelo urbano, hablamos de un modelo urbano u otro modelo urbano. Tenemos que ser rigurosos y tenemos que medirlo, ser objetivos y medirlo. Hace un tiempo leí una frase de Kelvin, el logrado Kelvin, el científico este del siglo XVIII, que decía algo así como lo que no se define, no se puede medir, lo que no se puede medir, no se puede mejorar, y lo que no se puede mejorar se deberá decir. Entonces, creo que la única manera de llegar de manera objetiva y de manera operativa a cambiar la tendencia natural de la ciudad, que es una tendencia al desequilibrio. La ciudad tiene una tendencia al desequilibrio si no se controla, si no se alientan determinadas políticas y se desalientan otras, y la única manera es hacerlo con mediciones precisas. Y para eso, igual que pasa con el ser humano, cada ciudad no se puede aplicar las mismas recetas a todas las ciudades. Pueden aplicar sí metodologías, pero no recetas mágicas a una ciudad y otra. Entonces, por eso creo que el debate de estos días puede aportar mucha luz y puede aportar mucho conocimiento a este desafío que es mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. Ahí hay conceptos importantes como la escala, como la estructura urbana, como las centralidades periféricas, pero lo que es importante es poder saber la ciudad que estamos analizando. Bueno, en mi caso la ciudad de Madrid, por ejemplo, dónde radican los principales desequilibrios y cómo atajar esos desequilibrios, cómo reconducir esos desequilibrios, porque al final la ciudad no la hacen las administraciones, ni siquiera la hacen los urbanistas, ¿no? La ciudad la hacen los agentes, los grupos económicos y bueno, la hacemos todos. Pero sí es una responsabilidad de la administración el reconducir esos desequilibrios, intentando en la manera de lo posible conseguir un equilibrio en las distintas partes de la ciudad que superan este rango temporal y espacial de los 15 minutos. En el caso de Madrid, si nosotros pusiéramos un compás, por ejemplo, el centro de un compás en la Puerta del Sol y hiciéramos un radio en el distrito centro, más o menos es 1 kilómetro, se escribe en el círculo de 1 kilómetro. Podríamos decir que Madrid durante 1000 años, hasta 1860, que es más o menos la época del ensanche de Castro, fue una ciudad que vivió dentro del criterio de la ciudad de los. Por supuesto, ese concepto se ha roto y si hoy analizamos, cuando intentamos hacer una revisión del plan general, era por el año 2011 o 2012, planteamos 54 indicadores secundarios, y a esto me refiero cuando la importancia de medir las cosas a través de una plataforma FIS. Nos dábamos cuenta que, por ejemplo, la almendra central tiene una gran mezcla de usos, un gran dinamismo económico, pero tiene una falta ostensible de equipamientos y espacios verdes, mientras que muchos distritos de la periferia tienen mucha mayor proporción de espacios verdes, en algunos casos incluso de equipamientos, pero tienen una peor mezcla de usos. Son ciudades menos complejas o barrios menos complejos, y creo que es un concepto fundamental para este tema de la ciudad en 15 minutos. También es importante el tema del transporte público. Una vez discutiendo con gente de Adif y gente de Metro, me decían que para una estación de metro, o sea, la clave del transporte público urbano, sea rentable, y no rentable económicamente, sino rentable socialmente, debe tener un radio de más o menos 1 kilómetro, 10.000 viviendas o lo que es algo parecido, 30.000 personas, 30.000 habitantes, porque eso mide el nivel de compacidad que hace sostenible, por ejemplo, un transporte público que es muy costoso, como es el caso de la metro. Con lo cual, conceptos como la compacidad, como la complejidad y la mezcla de usos, creo que están detrás de todo este sistema. Lo difícil es encontrar en una ciudad como Madrid, por ejemplo, y de muchas de las ciudades de España, que seguramente se va a hablar en estas jornadas, es encontrar cuáles son las herramientas adecuadas para poder reconducir tendencias que se han desarrollado durante muchos años. Yo creo que la única manera de esto es que las ciudades tengan, en primer lugar, un modelo claro, un proyecto de ciudad, y que ese proyecto tenga el suficiente consenso político para que se mantenga en el tiempo.
porque uno de los elementos claves que me parecen del estado de bienestar es por supuesto la educación, es por supuesto la sanidad y la vivienda, y dentro de eso sería también el modelo urbano, porque son todas aquellas cosas que se construyen a lo largo del tiempo y que no puede cada 4 años que venga un gobierno determinado crear unas políticas urbanas que solo se pueden consolidar a lo largo del tiempo. Entonces, me parece que encontrar esas herramientas es fundamental y a veces como las ciudades son muy grandes, los recursos son escasos y la ciudad es muy compleja, a veces lo importante es encontrar, últimamente lo repito mucho porque he comprobado que funciona muy bien, es encontrar cuál es ese 20% de estrategias claves que consiguen el 80% de los beneficios. Aquello de la ley de Pareto que decía que el 20% de los esfuerzos generan el 80% de los beneficios, ¿no? Esto lo aplicaba él a la economía, pero vale para casi cualquier sistema y funciona bastante bien. En algún caso creo que es 10-90 incluso la distribución. Pero la clave es volcar a los esfuerzos en encontrar ese 20% genera el 80%, porque para conseguir el otro 20% de los beneficios necesitamos invertir el 80% del resto del esfuerzo y no menos. Bueno, un poco más, simplemente creo que entre todos vamos a aprender mucho en estos días y espero sí, que las conclusiones de estas jornadas nos ayuden a mejorar mucho. Bueno, soy perfecto. Soy Luis. Yo, yo prometo tardar menos del tiempo necesario para que el ciudadano cubra sus necesidades en la ciudad, ya me entendéis. Los ciudadanos lo más pronto posible Bien, que se van viajando desde aquí. Fenomenal. Bueno, yo quería daros la bienvenida a la Universidad Politécnica de Madrid, al ETSAM y al DUYOT, el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, y dar las gracias a los organizadores por traer aquí este foro bueno, ya creo que todos estamos de acuerdo que es un tema fundamental en nuestra disciplina, en el campo del urbanismo, y, y con un evidente recorrido. Bueno, yo no voy a alargarme mucho, solo quería hacer un par de reflexiones, dos o tres. La primera, me parece fantástico el concepto de ciudad a los 15 minutos, sobre todo por lo directo, lo claro que es, y porque tiene esa capacidad de extenderse y divulgar por la población. A todo el mundo lo conoce en poco tiempo. Desde el campo del urbanismo llevábamos mucho tiempo hablando de la recuperación, décadas, de la recuperación de la ciudad, del derecho a la ciudad, de la ciudad compleja, de la ciudad cohesionada, pero el concepto ciudad a los 15 minutos ha conseguido extenderse como la pólvora por la sociedad y esto es algo que hay que reconocer porque aporta mucho eh, para conseguir, en el fondo para conseguir nuestros objetivos, que es todo lo que trabajamos en el campo del urbanismo, pues que llegue a la sociedad, ¿no? Y la sociedad lo acepte como un territorio cultural común y esto nos ayude luego a llevar los instrumentos y sobre las operaciones. En este sentido, también todos los temas que estáis investigando, en la ciudad próxima, pues me parece también un tema muy interesante, una vuelta de tuerca muy interesante, que tiene que ver con otros conceptos, como también llevamos tiempo hablando sobre la continuidad, ¿no? Sobre cómo la continuidad sola no es suficiente, sino que también la compacidad, la continuidad, la distancia, pues son elementos fundamentales para que esto se convierta en una realidad y la gente disfrute de la actualidad. Bueno, quería plantear luego dos cosas más. Una, como cuando hablamos de esta ciudad compleja, compacta, continua, pues claro, estamos hablando desde luego de salud, estamos hablando de salud física, estamos hablando de mejora de la sostenibilidad, de menor consumo de recursos, menor contaminación. Bueno, son ventajas, ¿no? Aparentemente. Pero quería poner sobre la mesa cómo hay algún tema paralelo que, que no es que tenga que ver con el diseño, ese modelo de ciudad, con ese diseño de ciudad, pero creo que está muy relacionado, ¿no?
Y es como esta ciudad de los 15 minutos, como también contaba José Luis, es producto en buena parte de una construcción social que lleva mucho tiempo, pues trabajando sobre la ciudad, amoldando la ciudad en función también del modelo económico, social y de alguna forma rehaciendo la ciudad constantemente. Y podemos haber convertido buenos ámbitos de la ciudad, no toda, claro, en ciudades de los 15 minutos, pero claro, si nos olvidamos de algunas políticas o falta de políticas públicas, puede ser que esa construcción social que nos ha costado tanto la estemos vendiendo al postor. Quiero decir, me refiero, por ejemplo, a la turistificación, ¿no? La vivienda turística, la conversión de locales en vivienda. Claro, a ver si vamos a construir una ciudad de 15 minutos entre todos durante décadas, luego no vamos a regular determinados aspectos y se van a apoderar de esa ciudad de los 15 minutos con todo su el derecho a priori, turistas que vienen durante 4 días, ¿no? Y la gente va a vivir, vamos a tener ciudadanos de 45 minutos y ciudadanos de 15 minutos, porque va a haber una expulsión de ciudadanos hacia el exterior y aquellos espacios centrales más valiosos que hemos conseguido construir con un gran diseño del espacio público, protegiendo algunos usos, resulta que luego los ciudadanos no la pueden disfrutar, ¿no? Es un tema que yo creo que no es en absoluto eh, opuesto a la acción de los 15 minutos, sino se trata de plantear que esta en sí misma no es suficiente si luego no abordamos otras políticas, no es más que abordar unas políticas públicas de intervenir sobre la vivienda turística, sobre las licencias de determinadas actividades, que ha ocurrido también tradicionalmente con las actividades comerciales, ¿no? Cuando empezaron los grandes centros comerciales, y también se habló de eso, los ámbitos comerciales centrales, con la conversión de locales en viviendas, por los nuevos sistemas de venta a distancia y los espacios logísticos, el transporte en plataformas de transporte en vehículo ciudad, con las plataformas de transporte en vehículo privado. Bueno, que están haciendo muchas tecnologías que de alguna forma están colándose por los huecos de nuestro sistema de planificación, teníamos una regulación para ellos y pueden hacer saltar por los aires un producto que llevamos décadas trabajando en él, ¿no? O sea, que es un tema que yo creo que es fundamental. Y en este sentido, pues también quería plantear, a ver qué opinión tiene José Luis, que tiene mucha experiencia y conoce muy bien la administración, y cuáles consideras que son las principales actuaciones que tendría que haber desde el planeamiento por un lado y las políticas públicas por otro en la ciudad para conseguir esta ciudad de los 15 minutos y que esta ciudad de los 15 minutos de alguna forma lo pueda disfrutar los ciudadanos. Bueno, yo insisto en algo que decía, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero insisto en algo que decía en la primera parte. Creo que para proponer cualquier cosa, lo primero que hace falta es tener claro hacia dónde, o sea, un propósito, ¿no? Hacia dónde ir. Porque si el propósito está claro, luego las herramientas o las estrategias están más o menos, podrán debatirse, podrán discutirse y están más o menos claras. Lo que yo siempre he hecho en falta, en el caso de María, es un proyecto de ciudad claro que sirva como paraguas a una serie de políticas, programas, planificación, que las hagan coherentes entre sí, porque todas son complementarias. Entonces, cada instrumento es útil a resolver un tipo de cosa, ¿no? Y no se resuelve todo con uno, con dos, sino con todos a la vez, pero deben ser coherentes entre sí. Porque lo que muchas veces se hace es una sumatoria de ocurrencias en conformidad, ocurrencias en otras cosas. Por ejemplo, hacer una ciudad sostenible no es simplemente que los coches sean eléctricos y se planten muchos árboles, ¿no? Hay gente que piensa eso, ¿no? Que haciendo que todos los vehículos sean eléctricos y que haya muchos arbolitos, hacemos una ciudad más sostenible. Es bastante más complejo que eso. Y algunas políticas tienen que ver con aspectos de un plan de movilidad potente y aspectos que tienen que ver con el saneamiento, ¿no?
que son, una ciudad consolidada, son más complejos que cuando estamos generando una ciudad nueva, ¿no? El problema que tiene el planeamiento es que la ley del suelo, que tiene su origen en el año 56 y que ha tenido variaciones, es una ley que se ha creado para el crecimiento humano, no para la regeneración del espacio. Entonces, no tiene instrumentos suficientes, y eso lo hemos comprobado en la revisión del plan, y los principales desafíos que teníamos que abordar, no teníamos instrumentos jurídicos suficientes para poder abordarlos. Y si no existen esos instrumentos jurídicos, llámese ley del suelo, por ejemplo, es muy difícil actuar en ese sentido. Ahora me preguntaban, se está hablando en Madrid del nuevo plan general, incluso me proponían, ¿te atreverías al plan general? Aparte de que siempre digo, segundas partes nunca fueron buenas, o sea, yo mi padrino. El problema es que hoy en una ciudad consolidada el plan general no resuelve todas las cosas, ¿no? En los años 80, los años de la democracia, se pensaba que los planes generales eran omnicomprensivos, ¿no? Y que un plan general, si leéis la memoria del plan del 85, parece como que iba a solucionar la paz del mundo, absolutamente todo, ¿no? La memoria. Luego, cuando se entraba en la médula del plan, tenía cosas muy interesantes. El gran porcentaje de todo lo que se decía en la memoria eran cuestiones que estaban fuera de la capacidad de... Y hoy eso todavía es más, porque en aquel momento había mucho por hacer en la estructura, en el cocido, en el estado de una ciudad que estaba fragmentada. Pero hoy la ciudad está mucho más consolidada, entonces los instrumentos son todavía, urbanísticos son todavía más débiles. Entonces, yo creo que si bien hay cosas que se pueden hacer, nosotros intentábamos una cosa para conseguir una mayor mezcla de usos en el planeamiento, que todos los jurídicos nos decían, eso es imposible, ¿no? Que era frenar la terciarización de los sitios que tendían a la terciarización y mejorar la mezcla de usos en aquellos, facilitando el cambio de uso, residencia, actividad económica, en aquellos sitios periféricos que tenían un porcentaje de actividad económica de 5 a 95, por ejemplo, y en el centro, como casi el 50% de la actividad económica y la residencia está al límite de la terciarización, frenar ese posible cambio de uso a través de una serie de limitaciones muy complicadas, ¿no? Que a veces ni nosotros mismos llegábamos a entenderlo, ¿no? Bueno, eso nunca fue pero luego hay otros instrumentos que a veces pasan por resolver cuestiones de en esto que hablabas tú de la continuidad, de la conexión y de la cohesión territorial. Eliminar una barrera en la ciudad, eliminar una fractura urbana histórica, permite, y a veces hace más por la ciudad de los 15 minutos, que muchísimas políticas de planeamiento o tal, porque permite acercar cosas que estaban separadas y que enseguida se ve como la ciudad se hace cargo de ellas y empieza actuando en puntos específicos del espacio público, y eso se puede hacer en cualquier momento. Es un coste económico, evidentemente, pero se puede hacer. Creo que lo importante, por ejemplo, el tema que tú hablabas ahora del turismo, creo que es uno de los desafíos más importantes en estos momentos de Madrid, ¿no? Las ciudades son muy frágiles y uno de los peligros que tiene, tenemos el ejemplo de Barcelona, ¿no? En los últimos años, ¿no? Con el tema del turismo. Y Madrid está llegando a un cierto límite de presión turística que puede generar un desequilibrio. Esto lo he comentado con alguna gente, y me dice, no, pero es que cuanto más mejor, porque activa la actividad económica. De casi nada, cuanto más mejor. De casi nada. Yo volviendo, como últimamente claro, porque si no comes te mueres, pero si comes mucho te mueres también, ¿no? Entonces, es que hay un punto difícil. Sí, yo todavía me enteré que una chica había muerto por tomar 6 litros de agua. Pues hay que hidratarse. Hay que hidratarse. 6 litros de agua ¿no? Que debería ser tóxico porque se desintegran los iones y los minerales y no sé qué. Si tomas menos de medio litro de agua, te mueres. Entonces el equilibrio, por eso en México la palabra equilibrio, que es de lo más complicado y de lo más difícil, y volviendo en el mismo sentido de los científicos, había otro economista, pero como ellos son más científicos que nosotros, que los urbanistas, francés, eso creo que era Gossen, que hacía una parábola, la llamaba la curva de Gossen, que decía que
en cualquier sistema, empezaba a mejorar la productividad a medida que se incorporaban elementos. Pongamos el turismo, ¿no? Una ciudad que tiene cero turismo, bueno, tampoco se diría muy bien, pero una ciudad europea es casi impensable hoy en día que no exista un turismo, ¿no? Pero a medida que va aumentando, curva, la tangente se hace con el eje horizontal, llega a un punto que es completamente horizontal esa tangente, que es el punto óptimo, y a partir de ahí se invierte la tangente y todo lo que sucede a partir de ese momento empieza a invertir el objetivo principal que tenemos. Y vuelve a ser otro desafío, es encontrar ese punto límite que cuando lo pasamos, la vuelta atrás es completa. Y volviendo a la antigua Grecia que has mencionado antes, Aristóteles, ¿no? Al término medio también. Bueno, y Le Corbusier decía, ¿no? Decía, la verdad nunca está en las orillas, que el agua caminando en un río, ¿no? Que es muy turbulenta y muy viscosa y muy tal, sino está en esa línea que no necesariamente está en el centro, que se va moviendo, pero que genera el equilibrio en el flujo. Le Corbusier en este foro no era la mejor. Reconozcamos que es un ministro que se equivocó en muchas cosas, pero acertó en otras. Entonces, yo creo que hay que aprender de las cosas buenas de la gente y dejar un poco de lado. Seguramente muchas sensibilidades y otras que no le tienen. Y Rosa Maya está preciosa. Bueno, la verdad es que agradezco estas fantásticas introducciones. Me gusta muchísimo que hayas ido más allá del tema del espacio público, reivindicando temas de modelo web y de usos. Precisamente aquí hablando con Pachi, ¿no?, sobre este foro, yo decía, es que a ver, al final todos sabemos, ¿no?, lo que es una buena calle, agradable, confortable, pero creo que ahora realmente lo que tenemos que trabajar es el equilibrio de actividad de la mezcla de usos. Es la sesión que tenemos, la sesión 2 de este foro. Mañana tenemos una sobre red de densificación de entornos poco densos. También terminamos con una sobre el diseño de espacio público desde una perspectiva de diversidad, de diseño para todos. Y mañana cerraremos con uno de los encuentros entre conversaciones entre urbanistas que organiza la ETU sobre este tema. Eh, y bueno, empezamos ahora, a continuación, enseguida, sobre una visión general de la proximidad a partir de los distintos instrumentos que tenemos disponibles los y las planificadores. El planeamiento tradicional, los planes de movilidad urbana sostenible, las agendas urbanas locales, ¿no? Entonces, bueno, invitaros a todos y paso la palabra al profesor Miguel. Y luego, por cerrar este arranque. Muchas gracias por la introducción. ¿Ves? Y mi función aquí veis que es un poquito lateral. En principio no estaba previsto porque, como muchos de ustedes sabrán, estamos en paralelo celebrando un foro que se llama el Foro de el Proximity Planning. Y bueno, es un foro científico dedicado a académicos e investigadores sobre este tema de la planificación de la proximidad. Y fíjense que lo que hace el foro precisamente es proponer un cambio de denominación, ¿eh? No es Accessibility Planning, que es como se llama nuestro proyecto de investigación original, sino planificar la proximidad. Ese es el paradigma que entendemos que realmente tiene una forma de llegar a la gente, igual que ha hecho la hace 15 minutos, muy superior a lo que ha tenido todas las investigaciones de accesibilidad, que desde los años 50 con Hansen o con Alonso, etcétera, se vienen desarrollando y, sin embargo, no hemos conseguido permear a los técnicos, por supuesto, a la sociedad. La sociedad por lo menos ha recogido el concepto de accesibilidad universal, que es con lo que asocia la accesibilidad, pero no con esta idea que tan claramente ha recogido París, ¿no?, de llegar a las cosas que necesitamos en la vida de todos los días. Y sin embargo, el concepto de proximidad recoge justo esa idea que creemos que es, ¿no?, además de un principio de planificación, como decía el director general, pues es una forma de planificar diferente.
¿eh? Lo que estamos viendo en el Congreso es como dar ese salto de la planificación de la accesibilidad, es decir, de los números, ¿no? Básicamente las distancias medidas geométricamente, de los índices de accesibilidad, de esos mapas de accesibilidad, como el que veían en la bolsa, ¿no? A otras herramientas que nos permitan hacer cosas que no hemos conseguido, que es, ¿no? Llegar a la gente y que nos digan qué necesidades de accesibilidad tienen, qué necesidades de proximidad tienen. Mucho más fácil preguntarle a alguien, oye, pero ¿qué es lo que tiene que estar más cerca? ¿No? Esto o esto, ¿eh? Que decir, no, en este mapa de accesibilidad, ¿usted cómo vería? Tal, no sé, que es lo que hemos intentado muchos años, ¿vale? Y incluso es más fácil llegar a los técnicos municipales, que los pobres, ¿no? Sabemos cómo están desaturados con aprender esto y lo otro y lo demás allá, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, cuando le metes en que la accesibilidad es el potencial del alcance de N servicios en un dividido por la inversa del tiempo, pues no, ya los has perdido, ¿eh? Porque bastantes cosas tienen a nivel legal, a nivel de la vida diaria, etcétera. Y sin embargo, ahora hay nuevas herramientas para planificar. Por ejemplo, la que vamos a discutir bastante es el tema de la flor de proximidad. Si buscan en Internet qué es la flor de proximidad, es un artefacto que diseñó una investigadora sueca antes del COVID. Consiste en decir en 6 ramas, ¿no? ¿Qué elementos tienen que quedar a 5 minutos, cuáles a 10, cuáles a 15? Y ahí empezamos con otro tema que es fundamental en planificación, que es la apropiación. Porque ahí le estás preguntando a cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Y estás empezando a meterle en el proceso, ¿eh? Estás consultando sus necesidades y estás personalizando la herramienta. Ya no es un mapa para todos, ¿no? Es un mapa personalizado o es, ¿no?, un esquema personalizado para cada uno. Y a partir de ahí, los planificadores luego podremos hacer el pasar de ese principio que hablaba José Luis al principio indiscutido. Bueno, pero ¿esto cómo lo ponemos en práctica? Bueno, pues con estas necesidades que nos está diciendo la gente, ¿no? Y luego en estas unidades. Tenemos que definir cuáles son las unidades para aplicar la planificación. ¿Vale? Tenemos las redes, que son las que usamos siempre. Pero, por ejemplo, en el caso de las superislas en Barcelona, ¿qué virtud tiene? Se está refiriendo a una unidad concreta, ¿no? Y ahí hay una aportación enorme, ¿eh? Nadie lo ha enfocado así. Quizás se hacen con las urban villages, pero nadie lo ha enfocado. Vamos a aplicar todas las políticas que queremos de proximidad en una unidad concreta. Y eso es algo que, bueno, ahora con los superejes ha cambiado un poco el enfoque, pero que yo creo, no ha cambiado un poco el enfoque, pero que yo creo que hay que recuperar la unidad, porque esa unidad es la base, como les decía, de la investigación, de unidad. Estas son las cosas que estamos discutiendo en el Congreso y bueno, os deseo que con las mesas estas que van de nuevo a materializar la ciudad de 15 minutos, ¿no? Yo creo que es el siguiente. Muchas gracias a José por la coordinación y que salga todo.